Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, con mucha salud y felices de comenzar un día más de clase. Chicos, hoy les he traído un tema que nos involucra mucho a todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace reconocer lo que son todas las personas que nos rodean. Me vas a entender cuando veas la siguiente imagen. Trata de leer y entender lo que dicen los niños. Acá dice Amashinkarech. Nos pide leer, ya lo leímos. Nos dice entender, no lo entendimos. Las personas que vivimos en la costa no entendemos algunas formas de expresar de otras personas que viven en otras regiones, por ejemplo, en la sierra o en la selva. ¿Por qué? Porque ellos tienen diferentes formas de expresarse. Claro, diferentes lenguas, diferentes idiomas. Algunos hablan quechua, algunos hablan aymara. Entonces, ese tipo digamos, de palabras que utiliza para nosotros es muy complicado. Pero hay que reconocer que el Perú, en el país donde estamos nosotros, tenemos una gran diversidad de lenguas. Sí, no solamente existe el español, el castellano, como la quieren llamar. No, no existe solamente un idioma, existen varias. Hoy vamos a trabajar con eso. Primero quiero que contestes las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias encuentras en las formas de hablar de los niños y la forma como tú hablas? ¿En qué diferencia? Las palabras son distintas. Claro, las palabras que ellos utilizan son muy distintas a las que nosotros utilizamos diariamente. ¿De qué parte del Perú son los niños que aparecen en la imagen? ¿Por la forma de vestir? ¿Pertenecen a qué? ¿A la sierra? No, a la selva. Sí, la selva es un lugar muy cálido, por lo tanto la gente sí admite menos cantidad de ropa. Además, si ven una vinchita resaltándose en la frente, podríamos decir que se encuentran en la selva, además del paisaje, obviamente. Entonces representa la región selva. ¿Por qué vamos a trabajar acerca de la forma de hablar de la región selva, Miss? Por la forma distinta de que son sus palabras. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca del multilingüismo. Multi, si nosotros ya hemos trabajado prefijos, multi viene de muchos. Lingüístico es de lenguas, muchas lenguas. ¿Cómo es eso, Miss? Explíquenos en otras palabras. ¿Qué es el multilingüismo? El multilingüismo es la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica. Por lo anterior decimos que vivimos en un país multilingüe que tiene muchas lenguas, ¿ya? En nuestro país. No es necesario irnos a Estados Unidos o irnos a Brasil o irnos a otro país para poder decir que tienen diferentes idiomas, no. En nuestro propio país existen muchas lenguas. Existe el quechua, el aymara y muchos más que vamos a conocer el día de hoy. Pero antes, ¿sabes tú cómo se clasifica el multilingüismo? Se clasifica en dos clases. Primero, las lenguas amerindias. Amerindias, también llamadas las lenguas nativas o vernáculos. ¿Qué son esas? Son las que originaron todo. Antes que llegaran los españoles, existían unas lenguas con las cuales se comunicaban las personas y estas son las lenguas nativas, vernáculas o amerindias. Son aquellas lenguas que existen aquí en el Perú antes de que llegaran los españoles. Las lenguas amerindias comprenden los idiomas que se hablan tanto en la región andina como en la región selva, porque aunque no lo creas, la región andina y la región selva todavía conservan sus lenguas nativas o vernáculas. Por ejemplo, aquí te presentamos el idioma. Esta señora o señorita, los idiomas que se hablan en la región andina, como el quechua, el jacaru y el cauqui. Esos son los idiomas. ¿Tú pensabas que había otros? Yo solamente conocía el quechua. Ve que son varios idiomas. Y aquí en la selva también se habla en la selva como el ayaninca, el yanaya, el aguaruna, el chipibo conibo, el cocama
cocamilla, entre otros. ¡Wow! Son muchas lenguas, muchas formas de expresarse. Por eso cuando tú alguna vez has escuchado, mi mamá viene de la sierra, de la selva, has escuchado y preguntarles a ellos si conocen a otros pueblos la otra forma de comunicarse. O sea, ¿cómo se comunica? ¿Solamente utilizando, por ejemplo, el chipivo o la xaninca? ¿O en la sierra solamente existirá el quechua? No. ¿Ves la diferencia? Somos un país multilingüe de muchas lenguas y hay que estar orgullosos de eso, porque no cualquier país tiene lenguas así de maravillosas y todavía las conservamos. Ojalá no se pierdan, porque el día que se pierdan vamos a tener lenguas extranjeras y eso no queremos. A ver, recuerden que todavía tenemos lenguas amerindias. ¿Y qué cosa eran las lenguas amerindias? Las lenguas nativas, vernáculas, las primeras lenguas que tenía nuestro Perú. Ahora, la otra clasificación, Miss, ¿solamente había una? No, había otra. Las lenguas no amerindias. ¿Y qué se llama o qué es? Son aquellas lenguas que ingresaron en el Perú con la llegada de los españoles. ¿Tú sabías que la lengua española, de ahí viene, los españoles trajeron un idioma distinto al que teníamos nosotros? Entonces, ¿qué sucedió? Las personas, de alguna manera, fueron tratando de cambiar la forma original de la lengua y es por eso que nosotros hablamos de esta manera. Si no, estaríamos hablando todavía el quechua y todo ello. A esas lenguas del español para adelante se les va a llamar lenguas no amerindias. Comprende lenguas como el español, el que hablamos, que es la lengua que más se habla en el Perú. Aquí también figura el inglés, el francés, entre otros. Otras lenguas que nosotros conozcamos, que se hablan en alguna parte del Perú, también se le conocen como lenguas no amerindias, porque pertenecen a otro lugar, porque llegaron gracias a la conquista de los españoles en el siglo XVI. Ejemplos de lenguas no amerindias son el español, el castellano, el inglés, el francés, el árabe, entre otros. Claro, con la llegada de turistas y todo ello, obviamente se va a extender. ¿No te das cuenta que nosotros también a veces hablamos inglés? Ok, sorry, miss. Estamos utilizando el lenguaje no amerindia, que es el inglés. A ver, ¿qué más debemos aprender acerca del multilingüismo? Debemos practicar. ¿Cómo, Miss? ¿Cómo voy a practicar esto? Fácil. Relaciona cada ejemplo de lenguas con su respectiva clase. Por ejemplo, ella habla el quechua. ¿A qué se refiere? La lengua amerindia selvática, la lengua no amerindia, la lengua amerindia andina. Cuando ella habla quechua, estoy hablando de la lengua amerindia andina. Ellos hablan el cocama. El cocama es una lengua amerindia selvática. Él habla el inglés. El inglés es una lengua no amerindia porque viene después de la llegada de los españoles. Ellos hablan el asháninca. El asháninca es una lengua amerindia selvática. Ellos hablan el aymara. El aymara es una lengua amerindia andina. Él habla el yanesha. Yanesha es una lengua amerindia selvática. Y por último, él habla el francés. El francés es una lengua no amerindia porque aparece después de la llegada de los españoles. Muy bien, qué interesante, ¿no? Saber que existen muchas lenguas y nosotros pensábamos que solamente eran tres. Bueno, por mi parte yo pensaba que eran tres, era el aymara, el quechua y lo que es el español que hablamos siempre. Muy bien, pero ¿qué más debemos aprender del multilingüismo? A ver, vamos a ver si hemos aprendido algo. Amerindias y no amerindias. No es una lengua amerindia selvática, no es. La cocoma, el aymara, el yanesha, la xánica, el aguaruna. ¿Quién no es? El aymara, porque pertenece a la lengua amerindia, pero andina. Segundo, en el Imperio Incaico utilizaban el siguiente lema en quechua: Amayuya, Amasúa, Amaqueya. Lo anterior, ¿a qué clase de lengua pertenece? A lo formal, a lo no amerindia, inglés, francés. Repito, formal, no amerindia, inglés o francés. ¿A qué pertenece el decir Amayuya, Amasúa, Amaqueya? ¿Será
amerindia. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué? Porque estas son las lenguas originales, las oriundas, las que estaban antes que llegaran los españoles. Muy bien, chicos. Solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos tarea. ¿Cuál es? Realizar la ficha de aplicación respecto a lo que hemos aprendido hoy. Igualmente, realizar un resumen de la clase. ¿Y cuál fue la clase? El multilingüismo. Recuerda que significa compartir muchas lenguas en un solo país y que el Perú no solamente tiene una lengua, sino tiene muchas lenguas, diversas lenguas, y debemos estar muy orgullosos de ellos. Como siempre, en este video te voy a ayudar un poco con la ficha de aplicación. Ahora sí, vamos. Dice así, hoja de aplicación. El es una lengua no amerindia más hablada en el Perú. ¿Qué será? ¿El aymara, el cauchi, el quechua, el francés o el castellano? ¿Cuál sería? ¿Qué se habla más en el Perú? El castellano, que es una lengua no amerindia. Las lenguas son aquellas que expresaron en el Perú con la llegada de los españoles durante el siglo XVI. ¿Cuáles son las lenguas? ¿Quiénes aparecieron? No amerindias, aparecieron con la llegada de los españoles. No es una lengua amerindia de la región andina, o sea, no pertenece a la región sierra. ¿Quién no pertenece? La cocoma. Es la única porque cocoma pertenece a la región selvática. Bueno, chicos, espero que te haya gustado la clase de hoy, fue muy interesante. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chicos. Adiós.